Dios Padre Santo y Soberano, te damos gracias, Señor, porque tú nos has dado un día más de vida. Nos has dado, Señor, la posibilidad de volver a reunirnos aquí en este lugar que tú has preparado con tu amor, para que los que has salvado con la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo en la cruz, nos podamos reunir un día más para aprender tu palabra. Y durante esta semana que estamos haciendo un seminario de la Biblia, te pedimos, Señor, que vuelvas a renovar nuestro entendimiento, que vuelvas a darnos más fortaleza, que nos llenes del Espíritu. Porque el Espíritu Santo ya lo recibimos el día que aceptamos la salvación en nuestro corazón. Pero día tras día nosotros tenemos que llenar ese Espíritu para que no se contriste, para que no se apague. Ayúdanos para que sea así y que con denuedo, con pasión podamos predicar el Evangelio a aquellas almas que están a nuestro alrededor. Hoy tenemos unas cuantas, Señor, almas hermosas, preciosas que tú has traído aquí, y te pedimos, Padre Santo, que toques sus corazones a través de tu palabra, como siempre haces. Porque no hay mejor manera de alterar el corazón, no hay mejor manera de transformar el espíritu, sino a través de tu palabra. Porque las alabanzas nos preparan, Señor, pero tu palabra es la que tiene la vida. Tu palabra es la que tiene plenitud. Tu palabra es ese agua que salta para vida eterna. Ayúdanos a comprender esto, Padre Santo, y que cada día podamos ser más fieles a ella. Que acudamos a tu palabra día tras día para alimentarnos y deleitarnos y decir como el profeta que es dulce como la miel. Te pedimos también, Señor, por los hermanos de esta congregación que hoy no están aquí entre nosotros. Guárdales, Señor, y ayúdales allá donde estén. Y también te pedimos por otras de nuestras iglesias de esta misión Palabra de Vida, que están haciendo seminario bíblico durante esta semana. En la iglesia de Barcelona, en la iglesia de Murcia. Ayúdales, Señor, para que puedan trabajar también arduamente y puedan predicar correctamente el Evangelio. También en la iglesia de Roquetas de Mar, Señor, ayúdales para que el evangelista César haga un buen trabajo, Señor. Dale sabiduría y dale un corazón dispuesto. Y también aquí, Señor, pedimos que tu Espíritu obre para que podamos salvar esas almas antes de que el tiempo se cumpla, antes de que la trompeta suene y en las nubes vengas con poder y con gloria para llevarte a los que son tuyos, Señor. Ayúdanos para que sea de esta manera y danos sabiduría. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a abrir nuestras Biblias. Hoy vamos a comenzar en el último libro de la Biblia, Apocalipsis, capítulo 21. Apocalipsis, capítulo 21. Versículo 6. Apocalipsis, capítulo 21, versículo 6. Vamos a leer juntos, por favor. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Si os acordáis, ayer empezamos con un pasaje parecido, un pasaje paralelo que podemos encontrar en Isaías capítulo 55, versículo 1. Venid, comprad, venid a la fuente, venid, comprad sin dinero gratuitamente esa leche, ese agua, ese alimento espiritual, esa buena cosa que Dios ha preparado para todos los hombres, y lo mejor de todo es que, como decimos siempre, es gratis. Todo en este mundo tiene un precio, todo vale, ¿no? Todo vale. Y normalmente las cosas más importantes pues son más costosas, ¿no? Pero Dios ha preparado una salvación preciosa que es gratuita para todo aquel que la quiere aceptar, y es por eso que estamos haciendo este seminario. Aquí hay una palabra muy importante, aunque todas son importantes, pero quiero que fijen su mirada cuando dice hecho está. Hecho está, este es un consumado es. En la Biblia podemos encontrar esta expresión 3 veces. Una en Génesis, cuando Dios terminó todas las cosas, dice que Dios terminó y descansó al 7º día. Estaba todo hecho. Luego Jesucristo en la cruz, las últimas expresiones, consumado es, tetelestai, en el griego, que quiere decir que su obra había terminado aquí en la tierra. Y aquí en Apocalipsis capítulo 21, versículo 6, aquí Dios también dice, hecho está. Apocalipsis 21 es el fin.
Es el fin ya de toda la creación. Aparece el cielo nuevo, tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Dios ha destruido todo el universo y ha vuelto a crear uno nuevo. Por eso dice que hay nuevos cielos, porque los cielos, recordemos que son las constelaciones. Hay 3 tipos de cielo, hay 3 clases de cielo. El primer cielo es donde están las nubes y los pájaros. El segundo cielo es donde están las estrellas, los planetas y nuestro sol. Y el tercer cielo es donde está Dios sentado en su trono. Y cuando dice que serán unos cielos nuevos y una tierra nueva, Dios no va a cambiar su cielo. Su cielo soberano, ese no cambia, pero sí cambiará todas las constelaciones y Dios hará nuevas todas las cosas, como dice aquí en estos pasajes. Hoy debemos entender nuevamente que necesitamos venir a la fuente, porque hay una cosa muy peligrosa en este mundo y es la religión. La religión mata. La religión lleva a los hombres a la condenación. Profesar religiones al hombre no le sirve nada más que para condenarse aún más y estar ciego igual que una bestia de carga. Porque después de la muerte se encontrará en que lo que él ha creído no le ha servido para nada y que su fe o era vana, o estaba muerta, o era náufraga, como aprendimos el primer día. Esos 3 tipos de fe que no sirven. Nosotros tenemos que tener una fe verdadera, y la fe verdadera viene creyendo en lo que ha hecho el Dios verdadero, y creyendo en el Dios verdadero. Por eso tenemos que aprender tantas cosas. Ayer aprendíamos sobre la historia del pueblo de Israel, el pueblo de Dios, el pueblo que Dios escogió para ser ejemplo al resto de las naciones. Y vimos estos 5 puntos importantes. Para entender bien a Dios hay que conocer la historia que Dios ha planeado para el hombre. Escogió a Israel en primer lugar para que en ellos Dios manifestase su poder. Dios tiene que manifestar que es Dios y no hay mejor manera que manifestar su poder. Cristo, cuando hacía las señales, ¿por qué las hacía? ¿Por qué Cristo resucitaba muertos? ¿Por qué Cristo caminó sobre las aguas? ¿Por qué Cristo calmó la tempestad, alimentó 5.000? ¿Por qué Cristo sanó leprosos, mancos, ciegos, mudos? ¿Echó fuera demonios? ¿Por qué? Porque tenía que certificar quién era Él. No valía con decir que yo soy el Mesías, no valía con decir que yo estoy aquí a salvar lo que se había perdido. No bastaba con decir yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el buen pastor, yo soy la luz, porque eso hay que evidenciarlo. Si Él viene en nombre del Padre, Él tiene que hacer las señales que haría el Padre. Y esas son las señales. Los milagros no eran otra cosa que dar confianza y afirmar que el que las hacía era quien decía ser. Hay personas que dicen que Jesús era solo puede ser 2 tipos de personas. O era el Hijo de Dios o era un loco. Sí, así es. O era el Hijo de Dios o era un loco. Afortunadamente sabemos que un loco no era el Hijo de Dios hecho carne. Dios manifestó su poder en el pueblo de Israel, sacándolos de Egipto y siglos dándoles su bendición, su poder, su protección para que prosperasen. Pero desgraciadamente se apartaron de Dios. Dios también los escogió, ¿para qué? Dice aquí, para que a través de ellos tuviesen la palabra de Dios, para que a través de ellos el mundo conociese qué es lo que Dios dice. Por eso Romanos capítulo 3, versículo 1, Pablo dice, ¿qué le aprovecha al judío? ¿Qué ventaja tiene el judío? Mucha, porque a ellos fue dada la palabra de Dios, la Biblia. Por eso los 40 autores de la Biblia todos eran judíos. Se les dio la palabra, se les dio la letra, pero ¿qué ocurrió? No entendieron nada. Ellos memorizaban la Biblia. De hecho todavía hay escuelas rabínicas que lo que hacen, no sé si habéis visto en la televisión cuando salen escuelas de los judíos que están así. ¿Los habéis visto? ¿Qué están haciendo? Están memorizando a la fuerza, ¿no? Así, una y otra vez, repitiendo, ¿saben? Como cuando tenías tú un examen y el día antes te ponías a estudiar y empezabas a repetir como un loro. ¿Sí? Te ríes, ¿verdad? Eso hacían los judíos. Memorizar. El Señor Jesucristo les dijo en Juan 5:39, escudriñar las Escrituras. Sí, escudriñarlas. Sí, leer. Pero ¿ellas qué son? Ellas son las que dan testimonio de mí. Vosotros pensáis que en ellas está la vida eterna. No, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Sí, las tenéis que escudriñar, pero con el corazón, no con la mente. Porque ellos pensaban que todo era artificial. Había una cosa que se llamaba filacterias. Los judíos llevaban unas filacterias y que era una cajita de madera donde dentro se ponía un rollo donde había versículos de la Biblia. Y ellos ¿qué hacían? Se lo ponían en la frente. Porque claro, en el Antiguo Testamento dice que la palabra te la tienes que poner en tu frente y en tu corazón. Y ellos cogían literalmente y se la ponían en la frente. Pero cuando Dios dice que la tienes que llevar en la frente, quiere decir en tu pensamiento.
porque la lucha espiritual no está en la carne, sino que está en nuestro pensamiento. Pero ellos, llevando todas las cosas a lo material, se hacían filacterias, cajitas y se las ponían en la frente. ¿Querías ser más piadoso? Una cajita más grande. De hecho, había rabinos que llevaban un cajón, aquí, literal, con un manuscrito, con un pergamino lleno de versículos de la Biblia, y pensaban que eso hacía ser más formal, más moral, más religioso y más ético. Pero no, lo hacía doblemente merecedor del infierno porque lo tenía aquí, pero no lo tenía aquí. En tercer lugar, Dios los usaría como ejemplo al resto de las naciones. Los dioses de las naciones no sirven para nada. ¿Por qué? Porque no salvan, no hacen nada. No hay nada nuevo debajo del sol. Por ejemplo, hoy estamos muy acostumbrados a ver imágenes, ¿no? Dentro de poco llegará Semana Santa y las procesiones recorrerán la calle de este pueblo, ¿a que sí? Y las trompetas sonarán y los tambores sonarán y veremos pasear imágenes. Bueno, pero es que eso lo hacían hace miles de años. Porque tú lees, por ejemplo, Isaías 46 y te dicen cómo lo hacían antes. Decían que cogían las imágenes de madera y se las echaban a los hombros y las llevaban de acá para allá y les tenían que clavar porque si no se caían. Eso no es nada nuevo. Pero ellos debían ser ejemplo de quién es el Dios verdadero. Jehová es el Dios verdadero, porque tenemos la palabra verdadera, porque nosotros está obrando para que vosotros lo veáis. Entonces nosotros tenemos que ser, ellos deberían haber sido la luz del mundo. Pero en lugar de eso ellos prefirieron las tinieblas y rechazaron a Dios. No quisieron dar el ejemplo de Él, ser testigos. 43:10 de Isaías, no, vosotros sois mis testigos. ¿Qué hace el testigo? ¿Qué hace un testigo? ¿Habéis estado en un juicio? Espero que no. Pero ahí, en un juicio tiene que haber testigos que digan, sí, yo lo vi. Lo ha visto, ¿no? Ellos habían visto a Dios y ellos tenían que ser testigos con su vida. De hecho, el Señor Jesucristo nos llama a ser testigos. La palabra testigo en el griego es martureo, de donde viene la palabra mártir. Es decir, tenemos que ser testigos con nuestra vida, con nuestro testimonio de vida. El mejor ejemplo de ser cristianos es mi vida, no lo que sale por mis labios, sino lo que sale en mi actitud. Y desgraciadamente en ellos no salía nada bueno, y ellos se fueron en pos de dioses ajenos. Ellos se fueron con Baal, con Milcón, con Astoret. ¿Y qué hacían? Sacrificaban bebés, como hacían las religiones paganas. Cogían a un bebé, edificaban un becerro, que lo llamaban Baal. Y este becerro de latón, hueco, lo llenaban de madera y lo prendían fuego. Se ponía al rojo vivo y ya cuando estaba el rojo vivo estaba preparado para la ofrenda. Traían el bebé vivo y lo ponían en los brazos de este Baal, articulaban unos brazos con cadenas y el bebé ¿dónde caía? Dentro de las bocas de ese dios. Y moría el bebé. Por eso lo hacían en el Valle del Tofet, Valle del Tambor, a la vez que sacrificaban a los niños para no oír los llantos y los quejidos del niño, tocaban fuertemente los tambores. Bum, 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 bum. Dios les dijo, por ejemplo, hablando al profeta Jeremías, pero ¿por qué ellos sacrifican a sus hijos al fuego? Cosa que yo no les mandé ni me vino al pensamiento. Dios dice, pero si yo no os he pedido eso, ¿por qué lo hacéis? También en el libro de Jeremías aparece que ellos hacían ofrendas debajo de todo árbol frondoso. Capítulo 3, por ejemplo, capítulo 5. ¿Qué es eso de todo árbol frondoso? ¿Te suena de algo el árbol de Navidad? El árbol de Navidad es un árbol frondoso que lo llenamos de bolas de colores. Eso lo hacían hace miles de años en las costumbres paganas. Cogían árboles frondosos, no de hoja que se cae, sino que lo hacían en árboles grandes y ponían frutas para tener una buena cosecha. ¿Y saben qué hacían debajo de esos árboles? A ver si lo adivinan. Orgías. Para pedirle a la diosa de la fertilidad, Astoret. Astoret, si quieres saber quién es el logotipo del Starbucks. Si tomas café en el Starbucks, el logotipo, esa es la diosa Astoret, la diosa de la fertilidad. Y ellos sacrificaban allí holocaustos a bebés y luego iban a fornicar debajo de árboles frondosos. Bueno, ¿saben qué hicieron los judíos? Participar de esas mismas cosas. Y Dios dice, yo no os he mandado eso. En cuarto lugar, Dios enviaría a su Hijo a través de ellos. Profetizado en Isaías, por ejemplo, capítulo 9, que él enviaría a su Hijo. Profetizado en toda la Biblia desde Génesis, que enviaría ese Señor, ese soberano para salvar
a lo que se había perdido. Pero ellos no lo reconocieron. Ellos querían un Salvador de carne y hueso. Querían un rey que les liberase con espada, con guerra. Pero Cristo vino en primer lugar a salvar lo más importante, que es nuestra alma. No le comprendieron y le mataron en la cruz. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, clamó todo el pueblo. Así dice la palabra, ¿no? Mateo capítulo 25. Por último, Dios mostraría el tiempo en la historia. Ellos serían el reloj de Dios. ¿Veis mi pueblo? Conforme esté su situación, así sabréis en qué momento de la historia estamos. Bueno, hoy vamos a aprender eso. ¿En qué momento de la historia estamos? Me voy a adelantar. Estamos en el tiempo del fin. Hay gente que dice, bueno, el mundo se acaba. El mundo lleva acabándose mucho tiempo. El mundo lleva acabándose mucho tiempo. Me acuerdo cuando era niño, no sé qué iba a pasar, tendría yo 8 o 9 años, y decían en el colegio, mañana es el fin del mundo, mañana es el fin del mundo, porque va a pasar no sé qué, no sé si sería un cometa o cualquier historia de esas. Y aquel día yo estaba mirando a ver si se acababa el mundo, y no se acabó. No, tranquilos, el mundo todavía no se acaba. Sí vendrá el Señor Jesucristo, sí vendrá una guerra nuclear, sí vendrá mucho dolor y sufrimiento, pero todavía no es el fin, todavía falta. Vamos a aprender acerca de eso. El castigo fue este. Isaías capítulo 3. Vamos a buscar. Donde nos quedamos ayer. ¿Se acuerdan? Les dije, quédense con esto que mañana vamos a partir de aquí. Isaías capítulo 3. Y esto viene bien, pues para los que ayer no pudieron escuchar, pueden escuchar hoy un poquito. No voy a repetir todo, pero hay que entender esto. Aprendimos toda la historia de Israel, desde la elección de Abraham, capítulo 12 de Génesis, cómo Dios le prometió 3 cosas, una nación, tener una tierra y tener mucha bendición. Esa es la oferta que Dios hizo a Abraham. Vete de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré y haré de ti una gran nación. Y te bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Entonces 3 cosas prometió Dios a Abraham. Una tierra, es decir, suelo. Una nación, quiere decir almas, hombres, personas. Y por último, una bendición, es decir, no vale con ser una nación, no vale con tener un terreno y con tener almas, porque eso son todas las naciones, ¿no? Hay muchos países que tienen almas, tienen terreno, pero no tienen bendición, ¿no? Tienen maldición. Pues Dios les bendeciría. Pero después de eso, se apartaron de Dios. Aprendimos esto. Isaías capítulo 3, ¿lo tenemos ya? ¿Sí? Os voy a leer yo rápidamente, ¿vale? Vosotros me seguís con los ojos, para no perder mucho tiempo. Vuelvo a leer estos versículos del 16 en adelante que leímos ayer. Asimismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados, cuando andan danzando y haciendo son con sus pies. Por tanto, el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, las rencillas, las lunetas, los collares, los pendientes, los brazaletes, las cofias, los atavíos de las piernas, los partidores de pelo, los pomitos de olor y los zarcillos, los anillos y los joyeles de las narices, las ropas de gala, los mantoncillos, los velos, las bolsas, los espejos, el lino fino, las gasas y los tocados. Y en lugar de perfume aromático vendrá hediondez, cuerda en lugar de cinturón y cabeza rapada en lugar de compostura de cabello. En lugar de ropa de gala, ceñimiento de cilicio y quemadura en vez de hermosura. Y tus varones caerán a espada y tu fuerza en la guerra. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? Básicamente esto. Hijas de Israel, vosotras sois unas desvergonzadas. Andáis moviendo mucho las caderas. Vais andando, haciendo son con los pies. Vais modelando. Estoy utilizando un lenguaje actual, ¿vale? Pues ¿sabéis qué? Se va a acabar los polvos, el rímel, la goma del pelo, la peluquería, el perfume de Jean Paul Gaultier. Se va a acabar los pañuelitos, las gafas de Dolce & Gabbana, se va a acabar los zapatitos, se van a acabar esos vestidos lujosos, se van a acabar las fiestas de boda, se van a acabar todas esas cosas que te gustan, el pintar de uñas, el maquillar, el tintar del pelo. Vuelvo a repetir, estoy hablando en lenguaje actual. Todas esas cosas se van a acabar. En lugar de perfume, en lugar de colonia, vas a oler a muerto.
En lugar de llevar un bonito cinturón, vas a llevar unas esposas. En lugar de ir a la peluquería, vas a estar con la cabeza rapada. Y en lugar de ropa de gala, o sea, no, en lugar de ropa de gala, en lugar de vestido costoso, ¿qué llevarás? Ceñimiento de cilicio, es decir, sufrimiento. Y quemadura en vez de hermosura. Está diciendo, en lugar de ser guapa, vas a estar... ¿Han visto a alguien quemado? ¿Alguien con la cara quemada? ¿Cómo se ve? Terrible, ¿no? Pues así, dice el Señor, en lugar de ir con tus polvitos y con tu base y con tu con tu chapa de pintura, quemadura. Y así fue. Esto duró 2000 años. Vamos a recordar que desde el año 70 después de Cristo, ellos fueron esparcidos por todo el mundo. Pero allá donde iban, la espada iba en pos de ellos, como dice Deuteronomio capítulo 28. No tendrás paz. Donde tú vayas, irá detrás de ti la espada. Si es de día, dirás que llegue la noche. Y cuando sea de noche, dirás que llegue el día. Serás motivo de refrán, de burla. Se reirán de ti. Serás motivo de chiste. Te usarán para chistes. ¿Sabes aquel que dijo que iba un judío? Así, como un chiste, ¿no? Y eran asesinados por todos los lugares. Pero durante la Segunda Guerra Mundial, Hitler mató 6 millones de judíos. Eran 8 millones en todo el mundo. Escucha esta cifra. 8 millones de judíos en todo el mundo. Hitler mató 6. Solo quedaron 2 millones de judíos en todo el mundo. Pero esto ya lo había profetizado Dios en Deuteronomio, miles de años antes. Deuteronomio 28, 62. Quedaréis pocos en número. En lugar de haber sido como las estrellas del cielo, en multitud por cuanto no obedecisteis la voz de Jehová tu Dios. ¿Cuál fue la clave? No oír la voz de Dios. No, ellos oyeron la voz de Dios, pero no obedecieron a la voz de Dios. ¿Adán escuchó la voz de Dios? Sí, pero no obedeció la voz de Dios. ¿Los hombres siempre han escuchado la voz de Dios? Sí. Aquí está. ¿Tú quieres escuchar a Dios hablar? Lee la Biblia en voz alta y escucharás a Dios hablar, porque es su palabra. El problema es que ellos no obedecieron. No obedecieron y en contra decían que sí. Decían, sí, vamos a hacerte caso, pero luego no hacían la palabra de Dios. Decían, pero no hacían. ¿Qué criticó Jesucristo en Mateo 23 a los judíos, a los fariseos, hipócritas? Vosotros decís y no hacéis. Vosotros no decís a estos que lleven la carga y vosotros no queréis llevarla ni con un dedo. ¿Entienden? Estos son los religiosos. Los religiosos son muy dados a decirte lo que tú tienes que hacer. Pero ellos no lo hacen. Porque claro, una cosa es predicar y otra cosa es dar trigo. Ellos predicaban, hacían largas oraciones en las esquinas, ellos se golpeaban así y todas esas cosas. Pero por dentro estaban sucios. Hipócritas, le dijo Cristo. Bien profetizó de vosotros. Hipócrita es un mentiroso. Un hipócrita en el tiempo griego eran actores que se ponían grandes máscaras, de tal manera que parecían algo que no eran en realidad. Por eso un hipócrita, ¿qué es? Una persona que parece una cosa pero en realidad es otra. Es un actor. Ellos eran actores especializados. Vamos, que Hollywood se había quedado corto para ellos. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. El labio decía Jehová, ¿no? Aprendíamos ahí en Jeremías, templo de Jehová, Jeremías 7, ¿no? Templo de Jehová es este. Pero luego su corazón, abominación, asesinato, adulterio, lujuria. Y Dios los castigó. Pero también dice Jeremías, capítulo 5. Lean conmigo, por favor, este pasaje. Jeremías 5, 18. No obstante, en aquellos días, dice Jehová, no os destruiré del todo. Deuteronomio 28 dice, quedaréis pocos en número. Pero luego, unos 1500 años después, dice, no obstante, no os destruiré del todo. No os destruiré del todo. Dios se va a guardar el remanente y va a obrar en ellos, pero será después. Aquí hay dos versículos muy importantes que nos avisan a nosotros, a los gentiles. Nosotros somos los gentiles. 1 Corintios 10, 11.
Estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿En qué momento estamos viviendo ahora? En el fin de los siglos. Y dice que estas cosas que les acontecieron, ¿a quién? Al pueblo de Israel. Porque las cosas que se escribieron, para nuestra enseñanza se escribieron. ¿Para qué? Pues para que tomes nota. Porque el avisado ve el mal y ¿qué hace? Se esconde. Mas el necio pasa y recibe el daño, ¿no? Ese es el mundo de ahora. Porque como dice el Salmo, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Ahora mucha gente dice así, ¿eh? Dios no hay, no existe Dios. Esto sirve para amonestarnos. Aprende de la historia del pueblo de Israel. Dios escoge un pueblo, lo ama. Vosotros sois un pueblo especial porque yo os he amado. Pero ellos ¿qué hacen? Se apartan de Dios. ¿Y Dios qué hace? Castigo, ¿no? Castigo, ¿sí o no? Ayer se lo dije, ¿a Dios hay que tomarlo en serio? Sí. Algunos piensan que Dios es solo amor. Pero no, Dios también es fuego consumidor. Y esas son las dos naturalezas de Dios. Y no se pueden quebrar, ni solapar. Simplemente es tanto 100 amor, 100 justicia. Jeremías 25. En la ciudad donde has invocado mi nombre, allí yo empiezo a hacer el mal. En ese pueblo. Porque espada traigo sobre todos los moradores de la tierra, dice Jehová. Aquí hay una pregunta muy importante, no sé si alcanzan a ver abajo. Dios dice, mirad, yo amo a la tierra de Israel, yo amo Jerusalén. Pues mira, en esa ciudad ya es donde yo empiezo a hacer mal. Allí donde has invocado mi nombre, yo comienzo a hacer el mal. ¿Y vosotros seréis absueltos? No, no seréis absueltos, porque espada traigo sobre todos los moradores de la tierra, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué nos está diciendo Dios? ¿De qué nos está avisando? Oye, si estáis viendo cómo trato yo a mi pueblo especial, ¿qué voy a hacer con vosotros? ¿Entendéis? Si Dios nos está mostrando, mirad, yo con el pueblo que yo amé, les estoy castigando tan duramente, ¿qué voy a hacer con los gentiles que no son mi pueblo? Lee Apocalipsis, desde el capítulo 4 al capítulo 19. Eso es lo que hará Dios con las naciones que se apartan de Dios, que rechazan el amor de Dios. Pero como hemos leído, Dios ha dicho, Dios no os dejaré del todo, no os destruiré del todo, yo os voy a restaurar. Y la restauración comenzó en el año 1948. Después de 2000 años de historia, esparcidos por todo el mundo, llevados cautivos a todas las naciones de la tierra, por todo el mundo había judíos. Eran como ahora los chinos, por ejemplo, ahora vas en todo el mundo chinos, ¿no? Bueno, pues antes eran los judíos los que estaban dispersos por todo el mundo, de hecho hay judíos por todo el mundo, pero no tenían nación. Hitler en sus discursos decía, pero ¿qué clase de pueblo es este que no tienen ni tierra ni nación? No tienen donde caerse muertos, literalmente, ¿no? Bueno, pues en el año 1948, ¿qué día de mayo? A los hermanos de la iglesia les pregunto, esto lo tenemos que saber hasta la saciedad. ¿Lo pone ahí en el periódico? 14 de mayo de 1948. Antes no había nación de Israel. Durante 2000 años Israel como nación no existe. Ese día, como dice aquí en inglés, el Estado de Israel ha nacido. 700 años antes Isaías dice, ¿nacerá una nación de una vez? Asombrosos estos pasajes de Isaías. Dios dice, ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Y Dios dice, claro, si yo quiero, sí. Pues en cuanto Sión estuvo de parto, Sión es Israel, dio a luz sus hijos. Yo que hago dar a luz, no haré nacer, dijo Jehová. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. Si Dios quiere, todo es posible. No hay nada imposible para Dios. Y Dios ha restaurado a la nación de Israel, ¿para qué? Para que nosotros nos demos cuenta que no estamos en cualquier tiempo. Recuerden, ellos son el reloj de Dios. Israel no ha sido restaurado, no pasa nada, Cristo todavía no viene, podemos estar tranquilos. Dios ha restaurado a Israel, cuidado, porque Cristo tiene que venir justamente en Israel. Pero si no había Israel, ¿cómo va a venir el Señor? Pero ahora sí hay Israel.
¿Tienen Isaías en sus Biblias? ¿Sí? Acompáñenme a Isaías capítulo 43. Primero vamos a ir al 60. Isaías 60, versículo 8. Y luego al 43. Isaías 60, versículo 8. ¿Lo tienen? Isaías 60, versículo 8. Lean conmigo, por favor. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Aquí hay algo impresionante. Te está diciendo un hombre que vivió hace 2700 años, 700 años antes de Cristo. Hace 2700 años, Isaías, hablando de la futura gloria de Sion, como se titula este capítulo 60, dice, ¿quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? ¿Tú te podrías imaginar a alguien volando? Hoy sí, ¿no? Hay aviones, vuelan, helicópteros, hay muchos medios de transporte que van por el cielo. Pero, hace 2700 años, ¿en qué cabeza podría entrar esto de quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Y la peculiaridad de la paloma, porque la paloma vuelve a su casa. ¿Se acuerdan la historia de Noé, no? El cuervo se fue y no volvió, se quedó por ahí comiendo carroña. Personas muertas, ¿no? Que flotaban en las aguas. Pero la paloma volvió con una rama de olivo en el pico, porque la paloma siempre vuelve a su casa. Por eso las utilizan como palomas mensajeras, ¿no? Ellas siempre vuelven. Bueno, pues ellos iban a volver como esas palomas. ¿Quiénes son estos que vuelan? Bueno, pues ¿quiénes son los que vuelan? Estos son los que vuelan. El pueblo de Israel está volviendo de todas las naciones de la tierra. Alrededor de los primeros años, las primeras décadas del siglo I, el emperador de Roma dijo para Palestina, diáspora. Diáspora. Esta palabra significa dispersión. ¿Saben por qué? Porque los judíos siempre han tenido la tendencia de ser un pueblo rebelde y contradictor, no solo hacia Dios, sino hacia cualquier forma de dominio. ¿Entienden? Por eso ellos siempre se rebelaban. Dios les avisaba, yo os voy a poner un yugo de madera, soportar este yugo. Pero ellos, como se rebelaban, Dios dijo, pues os voy a poner un yugo de hierro. Y les mandó a los romanos. Y ellos se rebelaban. Israel quedó destruida, Jerusalén destrozada. No quedó piedra sobre piedra. Pero ellos seguían rebelándose. Y los pocos judíos que quedaban en Jerusalén fueron dispersados, diáspora, echados fuera. Si te quedabas allí, te mataban, literalmente. Pero ahora, en nuestra época, hay otra palabra que se llama, no es diáspora, halilla, regreso, retorno. Hay una ley en hebreo que es la ley del retorno. Si tú eres judío y puedes demostrar que eres judío, te pagan el billete de avión y te dan casa y trabajo. Si eres judío. Si no, búscate la vida. Pero si puedes demostrar que eres judío, ellos quieren que vayas. Hay muchos asentamientos, yo creo que esto lo han escuchado muchas veces en las noticias, ¿no? Cuando los palestinos les tiran bombas y estas cosas, ¿por qué? Porque tienen asentamientos en su terreno de los palestinos. ¿Qué hacen? Bueno, pues llegan, hay chabolas o hay casas viejas, los judíos las tiran y construyen casas para los hebreos. ¿Y qué hacen? Se las regalan, les dan un buen trabajo. Hombre, adecuado a tus estudios, tampoco te van a poner a dirigir, ¿no? el aeropuerto si no tienes estudios. Pero les ponen todas las facilidades. ¿Para qué? Para que prosperen. Por ello vuelven así de esta manera. Ahora sí, Isaías 43, por favor. Isaías 43. ¿Alguien sabría situarme a Israel en el mapa? ¿Sabrían situarme a Israel en el mapa? Sí, ¿no? Es fácil. ¿Es fácil o difícil? Yo creo que ahí ocupa un píxel. Es diminuto. España ya es pequeñita, pues imagínense Israel. Bueno, está justamente ahí, ¿vale? Ahí. En el circulito ese, ahí está Israel. Miren lo que dice Isaías capítulo 43.
Versículo 5 al 7. No temas, porque yo estoy contigo. ¿Quién habla? Dios, obviamente. Del oriente traeré tu generación, del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas, de los confines de la tierra, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Dios dice, da aquí, traeré del oriente, del occidente recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. En conclusión, Dios dice que vengan todos para acá. Venid. Y eso está pasando literalmente. Día tras día llegan cientos y cientos de israelitas para vivir, hebreos, judíos, que viven a lo mejor en Estados Unidos, o viven en Sudamérica, o viven en Rusia, o viven en África, sobre todo en Etiopía, en Europa, y todos vuelven a Israel. También eso está profetizado en Isaías 11:12. Y levantarán pendón a las naciones y juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Nuevamente, ¿por qué aquí dice Judá e Israel? Si ustedes recuerdan la historia de Israel, antes era una sola nación, cuando reinaba el rey Saúl, el rey David y el rey Salomón. Pero como el rey Salomón se dividió su corazón, ¿se acuerdan la historia de Salomón? El hombre más sabio del mundo, que le pidió a Dios sabiduría para gobernar bien este pueblo, y dicen que venían de todas las naciones para conocer a quién era ese hombre tan sabio, para hacerle preguntas y ver en él esa sabiduría. Bueno, pues dice la palabra que cuando él ya fue mayorcito, ¿qué ocurrió? Que se volvió un viejito verde. Se volvió necio y llegó a tener 700 concubinas y 300 esposas, ¿no? 1000 mujeres. Y las mujeres eran la mayoría de otros países que les decían, oye, Sami, ¿por qué no oras conmigo a mi Dios? Dios pagano. Y llegaba la otra, no, cuchi, conmigo, ora a mi Dios. Y llegaba otra, no, cariño, ora al mío es mejor. Y Salomón, ¿qué dijo? Como él era sabio, tranquilas chicas, yo voy a orar con todas vosotras a todos vuestros dioses. Su corazón se partió, se dividió, dejó de amar a Dios y por la atracción de las mujeres, 1000, imagínate 1000 mujeres, pues su corazón se dividió. Dios le dijo, ahora no voy a dividir tu reino, pero cuando venga tu hijo lo dividiré. Y el reino fue dividido, norte, Israel, sur, Judá. Aquí dice, desterrados de Israel, norte, y esparcidos de Judá, sur. El norte fue conquistado por Asiria, año 722 a.C. Asirios vienen y se los llevan a todos cautivos. ¿Para qué? Pues para picar piedra y para ser esclavos. 10 tribus dispersas y desaparecidas. Judá, quedaron 2 tribus, Benjamín y Judá. Ellos, ¿qué les ocurrió? Aguantaron un poquito más, pero casi prácticamente 100 años. Año 586 a.C. viene Babilonia, Nabucodonosor, y se los lleva cautivos a Babilonia. Entre ellos Daniel. Y durante 70 años viven cautivos. Pasan esos 70 años, ellos pueden volver, pero en parte vuelven. Vuelven, pero su corazón no vuelve. Vuelve, pero su amor no vuelve. Y hay en la historia, en la Biblia, si ustedes cuando la lean se dan cuenta que hay 400 años de silencio. Antes del Nuevo Testamento hay 400 años de historia, el tiempo de los macabeos, que aparece en las Biblias católicas. Dios no habló, no dijo nada, ningún profeta, nada. Dios no habló durante 400 años al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel se había corrompido en gran manera. Pero Dios los va a restaurar y los está restaurando. Han vuelto de todas las naciones. Muchos versículos hablan de eso. Nehemías, Ezequiel, Jeremías. Os traeré a vuestro país, al lugar que yo escogí. Os traeré a la tierra de Israel. Os haré regresar. Así continuamente. Esto es asombroso. Pero recuerden, hace 2000 años, pero están volviendo ahora. Ezequiel 36 dice, la tierra asolada será labrada. ¿Ustedes saben cómo es la tierra de Israel? ¿Habéis estado en Israel? ¿Alguien ha estado en Israel? ¿No? Vamos a organizar un viaje. A mí me han contado que es prácticamente todo desierto. Quitando las ciudades, pero la mayoría es desierto, tierra yerma. Y Dios dijo que haría eso, que la convertiría, en lugar de haber sido como huerto de Edén, la convertiría
en un desierto, asolada. Pero ahora, gracias a la tecnología y gracias a la bendición de Dios, ellos son, ¿cómo diría yo?, pioneros en riego, en desalinizadoras de agua. No tienen agua, pero la sacan, aunque sea del mar, y la desalinizan. ¿No tienen para regar? Sí, sí tienen para regar. Abren pozos, de donde sea la sacan. Y son un vergel, realmente. Isaías dice que sería como un huerto de Edén. En lugar de asolada, o sea, Ezequiel, en lugar de asolada volverá a ser como el huerto de Edén. Y no solo eso, sino que también serían una nación rica. Porque a Dios, escuchen, a Dios no le gusta lo mediocre, ¿saben? Dios es un Dios mediocre. La palabra mediocre no es mala en sí, ¿no? ¿Qué significa mediocre? En el medio, ni fu ni fa, ¿no? Así. Por ejemplo, tú sacas un 5 en un examen y ¿qué eres? Mamá, he aprobado por los pelos. Y tú le tienes que decir, eres un mediocre. Porque has sacado un 5, no has suspendido, pero tampoco es que... Pues Dios no es mediocre. Dios cuando hace cosas las hace a lo grande. Entonces Dios va a coger a esa nación chiquitita, chiquitita, que yo siempre lo recuerdo, la extensión de tierra de Israel es un poco más que Cuenca. ¿Tú sabes lo que es la provincia de Cuenca? Dentro de España, ¿qué es Cuenca? Un poquito. Israel es un poco, no mucho, un poco más grande que Cuenca, un poco. Y esa tierra es la mayoría desierto. Bueno, pues son un país más rico que España. Una renta per cápita mejor que la de España. Hay mucho menos paro que en España. Son más listos que en España. Yo digo España porque yo soy español. ¿Vale? Ellos tienen cientos de armas nucleares. España, ninguna. Tenemos las fallas en Valencia. Ellos son un ejército muy poderoso. Ustedes imagínense, Irán es un enemigo histórico de Israel. Irán son 80 millones de habitantes. Irán, uno de los ejércitos más potentes de Oriente Medio, pero no los puede tocar. Siendo su enemigo, porque Irán se muere de ganas por echarle mano a Israel, pero no pueden. ¿Por qué? Porque ya lo intentaron y, como diría un taranconero, se fueron calientes. El 14 de mayo de 1948 fue la independencia de Israel. 15 de mayo de 1948, ¿saben qué ocurrió? Su primera guerra. Las naciones de alrededor empiezan a atacar. Cisjordania, Egipto, Siria, Líbano. ¿Y ellos qué hacen? Les vencen. Así 5 guerras han tenido. 5 guerras que han ganado. Y en la última guerra les tuvieron que echar el alto las Naciones Unidas y Estados Unidos, porque si no, conquistan todo Oriente Medio. Les tuvieron que decir, parar. Porque se liaron con los aviones, con los cazas, a bombardear sitios estratégicos. De verdad, habrían conquistado Egipto, Libia, el Líbano, todo. Pero les tuvieron que echar el alto. Ya, vale, no os enfadéis. Porque ellos son el ejército más preparado. Si ustedes viesen a las soldados, mujeres soldados de Israel, cogen a cualquier varón de aquí y le pegan una paliza. Porque están preparadas, artes marciales, control de armas, ¿saben? Porque son un ejército efectivo. Búsquenme, por favor, Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel 37. De verdad que la palabra de Dios es asombrosa. A mí me da pena muchas veces cuando la gente no ve las maravillas que hay en la palabra de Dios. Tantas cosas ocultas que la gente desconoce. Durante estos 5 días de seminario, ustedes van a saber más que muchos teólogos. Y que muchas personas que han ido a la iglesia durante años y años y años. ¿Lo tienen en Ezequiel capítulo 37? ¿Sí? Aquí el profeta Ezequiel le llevó Dios a un valle que estaba lleno de huesos. De hecho, aquí se llama el título, en mi Biblia pone el valle de los huesos secos, no sé en la tuya, yo creo que también, ¿no? El valle de los huesos secos. ¿Qué dice aquí la palabra?
Dice Ezequiel 37, versículo 2. Me hizo pasar cerca de ellos, en este valle que estaba lleno de huesos secos, y por medio de alrededor, y he aquí que eran muchísimos huesos de muertos secos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Quiere decir que llevaban mucho tiempo allí. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Si tú ves un valle lleno de huesos de muertos y alguien te pregunta, oye, ¿van a vivir? ¿Tú qué dices? Yo creo que no. Imposible. Un valle lleno de huesos de muerto. Pero el profeta, conociendo quién es Dios, tú lo sabes. Versículo 11. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. ¿Os acordáis de las fotos del holocausto nazi? ¿Cómo estaban ellos? Secos, ¿no? La piel pegada a los huesos, secos en gran manera, ¿no? Todos esos muertos de Hitler. Hijo de hombre, versículo 11. Todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestras tierras. Y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Qué palabra más hermosa, ¿no? Él dice, vais a volver. Y yo os restauraré completamente. Israel es un milagro, literal. Zacarías 8:3 dice, sucederá que como fuisteis maldición entre las naciones, oh casa de Judá y casa de Israel, ven nuevamente Israel y Judá, para que Dios deja claro que es todo Israel, el norte y el sur, Israel y Judá. Pero seréis bendición. Os salvaré y seréis bendición. Fuisteis maldición, 2000 años dispersos por todo el mundo. Y allí donde estabais, os mataban. ¿Saben lo que ocurrió durante la peste negra? ¿Saben cuándo fue la peste negra? ¿Cuándo fue la peste negra? ¿Se acuerdan? Finales de la Edad Media, por ahí. No me acuerdo bien. Pero durante la peste negra, donde murieron alrededor de 80 y 100 millones de personas, ¿saben a quién culparon? A los judíos. Pensaban que los judíos habían traído la enfermedad. ¿Saben por qué? Porque los judíos no morían de peste negra. ¿Y eso? Porque se lavaban las manos antes de comer. Y se lavaban las manos después de comer. ¿Cómo se transmitía la peste negra? Bueno, se transmitía por la suciedad de la comida y por las ratas. Los judíos, como tenían todo muy limpio y se lavaban bien las manos, se desinfectaban, pues por eso no cogían la peste negra. Pero ellos, los demás, pensaban, estos son los que la tienen, por eso no mueren. Entonces asesinaban a los judíos. Durante 2000 años fueron masacrados literalmente. Fuisteis maldición, pero ahora seréis bendición. Ahora Dios los ha bendecido, los está bendiciendo. Los está bendiciendo. Miren lo que dice Ezequiel capítulo 36. ¿Lo tienen? Ezequiel 36 habla de la restauración de Israel. El versículo 19, por ejemplo, dice, yo les esparcí por las naciones, fueron dispersados por las tierras, conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. Cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos, estos son pueblo de Jehová y de la tierra de él han salido. Pero he tenido dolor a ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Versículo 32 dice lo mismo, no lo hago por vosotros. ¿Qué no hace Dios por ellos? Restaurarlos. Devolverles la bendición, la nación y la tierra. Yo no lo hago por vosotros porque seáis guapos, bonitos o listos. No, lo hago por mí. Porque yo soy Dios. Y así han estado. Oseas 3. Oseas 3, versículo 4 y 5. ¿Quieren leer conmigo? ¿Sí? Para que no se duerman. Muchos días estarán, lean conmigo por favor.
Estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod, sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Estarán muchos días sin rey, no tenían nación, no podían tener rey. Sin príncipe, no hay rey, no hay príncipe. Sin sacrificio, no hay templo, está destruido. Sin estatua, eso se refiere a los servicios del templo, ¿no? Sin efod, sin terafines, utensilios dentro del templo. Pero dice, después volverán los hijos de Israel. Y cuando vuelvan, buscarán a Jehová su Dios y a David su rey. ¿Cuándo volverán? En el fin de los días. ¿Han vuelto? ¿Ellos han vuelto? Sí. ¿En qué época vivimos? En el fin de los días. En el fin de los días. Eso también dice Romanos capítulo 11, versículo 25-26. Dice, ¿ha acontecido el qué? A Israel endurecimiento en parte. Dios se endurecería, se ensañaría con su pueblo. ¿Para qué? Para que entre la plenitud de los gentiles. Dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Dónde tiene que entrar la plenitud de los gentiles? Recuerden, nosotros somos gentiles, ¿vale? ¿O hay algún judío? No. El que no es judío es gentil. Solo hay dos clases de personas. Para el judío, o eres gentil. No eres ecuatoriano, o español, o boliviano. No. O judío o gentil. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles y luego todo Israel será salvo. ¿Dónde tiene que entrar la plenitud de los gentiles? ¿Dónde tienen que entrar? A la salvación, ¿no? Tienen que entrar a la vida eterna. Tienen que recibir el amor de Dios derramado. Tienen que entender lo que hizo Cristo en la cruz. Eso significa entrar, es recibir la salvación. Cuando el número de los gentiles se cumpla, ¿qué pasará? Se cerrará la puerta de la salvación. ¿Y qué ocurrirá? Que llegará el tiempo de restaurar Israel. ¿Pero Israel no está restaurada? Sí, está restaurada la nación, la tierra y la bendición, pero falta una cosa de restaurar. ¿Y qué es? Su corazón. Porque si tú vas a Israel, sobre todo por los barrios estos ortodoxos, y tú llevas un crucifijo aquí, sí, ¿qué ocurre? Te sacan a patadas. Estos que llevan el sombrero negro con las patillas así enroscadas, los rabinos, a los cristianos no los pueden ni ver. Si tú dices que eres cristiano, ¿saben qué hacen? Esto me lo han contado. Hacen así. Te escupen en los pies. Sí, de verdad. Ellos todavía tienen el corazón engrosado. Ellos tienen todavía el corazón endurecido. Pero llegará el momento, cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, en que Dios, ¿qué hará? Dice aquí la palabra, cambiar su corazón. Ezequiel 11, Ezequiel 36, Zacarías 12, Joel 2, Jeremías 24, así multitud de versículos. Daré de un corazón, derramaré de mi espíritu, quitaré vuestro corazón de piedra, os daré un corazón de carne, quitaré el corazón de piedra, así, muchas veces. ¿Por qué? Porque ellos tienen un corazón de piedra. ¿Un corazón de piedra puede recibir algo? No puede recibir nada. Por ello ellos necesitan cambiar su corazón, pero no puedes. ¿Tú puedes cambiar tu corazón? No. Solo puede ser Dios el que obre dentro de tu corazón. Miren, escuche, esto es muy importante. Por mucho que yo predique, por muchas pruebas que yo ponga, por muchos versículos que yo lea, escucha, no vas a cambiar si Dios no cambia tu corazón. Simplemente tendrás más información, pero tu corazón no cambiará si Dios no obra en él. ¿Y cómo Dios obra en el corazón? Salmo 51 lo dice, ¿no? Al corazón contrito y humillado tú no despreciarás, oh Dios. Tienes que tener un corazón contrito y humillado, un corazón preparado. Como la tierra para recibir la semilla tiene que estar preparada, Dios quiere ver un corazón que está preparado. Un corazón que viene aquí sin mucho interés. ¿Sabe qué hace Dios? ¿Dios ve los corazones? Sí. Y yo veo las caras, pero yo no veo los corazones. Dios sí ve los corazones. Y viene alguien, escucha aquí sentado, pero su corazón es indiferente a Dios. ¿Dios qué hace? Dios trata la indiferencia con indiferencia. ¿O no? Sí. Dios no es un novio feo que te diga, que estoy aquí, hazme caso. No, si Dios ve indiferencia en tu corazón, ¿Dios qué hace? Indiferencia.
Por eso el Señor Jesucristo mismo lo dijo, no echéis lo santo a los perros, no deis las perlas a los cerdos. ¿Eso qué significa? Lo santo es esto, las perlas es esto, la perla de gran precio, el Evangelio. Cuando hay personas que una y otra vez, a mí no me hables del Evangelio, a mí me das con el Evangelio, a mí déjame en paz, a mí... Dios dice, oye, no pierdas tu tiempo, no le des lo santo a los perros, no le des las perlas a los cerdos porque se van a dar la vuelta, la van a pisotear y a ti te van a devorar. Por eso debemos entender que el corazón debe venir preparado para escuchar lo que se predica aquí, que es la palabra de Dios. No es un señor con traje y corbata que está aquí hablando, no. Miren, todo es palabra de Dios. Por eso yo pongo tantos versículos, para que vean que no es mi opinión, es la palabra de Dios. Yo no lo digo, lo dice Dios. Y llegamos ahora al tiempo del fin. Llegamos al tiempo en el que todas las cosas se están cumpliendo. Quiero que me acompañen a Mateo capítulo 24, por favor. Mateo capítulo 24. Hemos leído que ellos volverán. ¿Cuándo? En el fin de los días. Mucho tiempo estarán sin rey, sin príncipe, sin efod, sin terafín, tal. Pero volverán. ¿Cuándo volverán? En el fin de los días. ¿Ellos han vuelto? Sí, ellos han vuelto. Han vuelto hace 74 años. Jesús en Mateo 24 dijo que teníamos que aprender de la higuera, la parábola. Dice, ¿veis la higuera? Pues tenéis que aprender la parábola de la higuera. Cuando sus ramas ya están tiernas y brotan las hojas, ¿qué hay que hacer? Sabéis que el verano está cerca. Pues así vosotros cuando veáis estas cosas sabéis que yo estoy cerca, porque Él es el verano. Y Jesucristo a los discípulos justo unos pocos días antes de morir, el Señor dio su última enseñanza, su última clase magistral a los discípulos. ¿Por qué? Esa semana se celebraba la fiesta de la Pascua, la fiesta más importante para los judíos. Todos los judíos de toda la nación y los que estaban en otras naciones, todos venían a Jerusalén. Y durante esa semana, esa ciudad estaba llenísima de gente, todo estaba adornado y engalanado, como por ejemplo aquí en septiembre. La primera semana de septiembre han estado en las fiestas patronales. Las calles están llenas de luces, ¿sí? Por la calle huele a feria, a churros, a pollo asado, ¿sí? Y a pólvora y a cosas así, ¿no? Bueno, en Jerusalén adornaban todo bonito. Comida por la calle, ¿sí? Vendían comida por la calle, lo más rico, lo típico de aquella época. Rosquillas, venga, sí, lo que vendemos ahora, ¿no? Venga, coma, ya pingacho, hornado, por aquí, de todo, venga, paella. ¿Y qué ocurría? Bueno, ocurría lo siguiente, todo engalanado, los discípulos le dicen, maestro, qué bonito está todo, ¿no? Versículo 1 del capítulo 24. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron los discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Todo engalanado, todo bonito. Y los discípulos dicen, maestro, mira, qué bonito, maestro, mira, ¿Y qué dice Jesús? ¿Sabéis lo que os digo? Que llegará el día en que no quede piedra sobre piedra. ¿Tú te imaginas el shock que significa eso para un judío? Es como decirle a un francés y que te lleve a ver la Torre Eiffel, la Torre Eiffel, y decirle, no va a quedar ni un tornillo. ¿Imaginas? O a un neoyorquino que te enseñe la Estatua de la Libertad, ¡oh my God! ¿No? Y decirle tú, no quedará ni la antorcha. Es un shock, ¿no? Ellos entraron en el shock. El Señor les dice, no va a quedar del templo una piedra sobre otra piedra, literal. Piedra sobre piedra no va a quedar. Ellos con ese corazón arrugado recorren 500 metros. 500 metros, sí, desde la puerta del templo que baja y luego suben al Monte de los Olivos, porque esta enseñanza es en el Monte de los Olivos. Son 500 metros, sí, bajada y subida. Y llegan y le dicen en el versículo 3, estando él sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercan aparte diciendo,
Dinos. Yo me imagino que llegaron en ascuas, ¿no? ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ellos estaban, oye, nos has dejado de piedra. ¿Cómo que es esto que no quedará aquí? El Señor comienza la enseñanza. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Primera enseñanza para nosotros. Mira que nadie te engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y a muchos engañarán. Y esta palabra también la podemos tener como, mirad que no todo es lo que parece. Porque no todos vienen en mi nombre. Hay muchas iglesias que dicen, somos cristianos. Pero luego lo que menos se ve es a Cristo. Engañarán a muchos. ¿Cuántos? ¿Muchos o pocos? Muchos son engañados. No unos poquitos, tontos. No. Muchos son engañados. Vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y a muchos engañarán. Oiréis de guerras, versículo 6, oiréis de guerras y de rumores de guerra. Pero mirad que no os turbéis, no tengáis miedo, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, hambres, pestes, habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Versículo 14, lean conmigo, por favor. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Aquí hay otra pista. Será predicado el evangelio del reino a todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Para que nadie diga, yo no he escuchado hablar de Jesús. Yo no sé quién es ese, ¿no? Oye, que sepas que la historia de la humanidad se divide antes de Cristo y después de Cristo, ¿no? Y todo el mundo sabe quién es Cristo, un hombre que murió por el pecado de todos. Lo que pasa es que algunos no lo creen, otros no les interesa creerlo. Pero ¿quién no ha escuchado hablar del Señor? Bueno, hasta hace poco había selvas, en las selvas había tribus que no habían escuchado hablar de Cristo. Pero hoy en día, en todos los lugares se ha escuchado hablar de Cristo, hasta en las selvas, gracias a los misioneros. Y cuando el evangelio sea predicado a todo el mundo, ¿qué ocurrirá? Entonces vendrá el fin. ¿Por qué? El evangelio ya ha sido predicado a todo el mundo, la oportunidad de salvación se ha dado a todo el mundo. Entonces, ¿Dios qué puede hacer? Dios ya no puede hacer nada más. ¿Entienden? Miren, esto es así de fácil. Dios da la salida al pecado. ¿Cómo? Viene su Hijo enviado, Él mismo hecho carne, muere por nosotros, perdona todos nuestros pecados, está hecho, consumado es. Y esto es predicado a todas las naciones. ¿Cómo? A través de hombres comunes y corrientes como tú y como yo. Porque ¿qué eran los discípulos? Hombres comunes y corrientes como tú y como yo. Eso sí, recibieron el Espíritu Santo y pudieron hablar en lenguas. Hechos capítulo 2, ¿no? Recibieron el Espíritu Santo y hablaban en lenguas. ¿Pero qué lenguas? Medos, partos, elamitas, griegos. Todos oímos hablar las maravillas de Dios en nuestras lenguas maternas. Estaban hablando idiomas sin ir a la academia. ¿Por qué? Porque era necesario que el reino de Dios se expandiese por todas las naciones. Y que yo, que no soy griego, predicar el evangelio en griego. Yo, que no sé chino, predicar el evangelio en chino. Pero eso era antes. Ahora no es necesario el don de lenguas. Ahora es necesario discípulos. Ahora es necesario predicar el evangelio a todas las naciones, porque el tiempo se acaba. ¿Saben por qué? Porque muchos han oído hablar de Cristo, pero no conocen a Cristo. Lo conocen de oídas, pero no han comido con Él. No han nacido de nuevo. Por eso Cristo dice aquí, pero cuando llegue el momento ya se acaba. Ya ha sido predicado el evangelio, se ha dado la oportunidad a todos. Mira, hoy, esta semana tienes una oportunidad de oro. Si no has recibido la salvación, no has nacido de nuevo, esta semana es la oportunidad de oro. Y no es la del Corte Inglés. Es la salvación de tu alma. Aunque hayas procesado una religión, aunque vayas a otra iglesia, aunque tengas otras creencias, aunque seas ateo, seas lo que seas,
Esta semana Dios está hablando a tu alma, a tu corazón. Tienes que escucharle para tener el regalo de la vida eterna. Porque llegará el momento en que Dios cierre la puerta. Igual que llegó el momento de cerrar la puerta del arca y ya no hubo salvación para nadie. ¿Os imagináis en el tiempo del arca de Noé? Cuando él estaba durante 120 años construyendo el barco y sus vecinos, oye Noé, ¿qué haces? Un barco. Pero Noé, ¿no te has dado cuenta que estamos a 500 kilómetros de la costa? No, es que Dios va a enviar lluvia y esto se va a llenar de agua y vamos a morir todos ahogados. Si queréis subir, hay sitio. Hay 3 plantas, mamíferos, aves. No. Durante 120 años ellos vieron a Noé construyendo el arca, pero no hicieron caso. ¿Pero qué ocurrió cuando Dios, porque escuchen, cuando leemos la palabra dice que Dios cerró la puerta del arca? ¿Qué ocurrió cuando empezó a llover? Yo me imagino a todos los vecinos de Noé, ¡abre, abre! Venga Noé, no seas así, hombre, no te enfades, ¡abre Noé, Noé! Lo que Dios cierra, nadie puede abrir. Lo que Dios abre, nadie puede cerrar. Dios ha abierto ahora una puerta al Evangelio, nadie la va a poder cerrar, nadie va a poder cerrar nuestros labios. Pero llegará el momento en que Dios cierre la puerta de la salvación y nadie podrá recibirla. Bueno, sí, los judíos. Llegará su tiempo. Ahora estamos viviendo en esa época, antes. ¿Qué tiempo estamos viviendo? Falsos cristos, guerras, rumores de guerra, hambres, pestes, enfermedades, terremotos, persecución, el amor que se enfría y el evangelio que se predica a todo el mundo. ¿Te suena de algo? No sé si te suena de algo. No, pero es que siempre ha habido falsos cristos, sí, pero ahora más. Ahora hay iglesias que se llenan así, de falsos profetas, de falsos maestros. Hay gente que dice, no, yo no soy pastor, yo soy apóstol. ¿Y se queda uno, apóstol? Sí, soy apóstol. Ya les queda pequeño el título de pastor. ¿Puede haber apóstoles ahora? No. Pablo dijo, 1 Corintios capítulo 15, después de aparecerse a los 12, después de aparecer durante 40 días a un montón de gente, incluso a 500, dice, al último de todos los apóstoles, se me apareció a mí, que yo soy menos que un abortivo. Por eso Pablo fue el último de los apóstoles. Porque para ser apóstol había una condición, y es ver al Señor. No hay apóstoles. Otros dicen, yo soy profeta. ¿Ah? ¿Profeta? ¿Qué era un profeta? Nosotros cuando escuchamos la palabra profeta pensamos que es como un pitonizo, como un adivino que te dice, va a pasar esto y va a pasar aquello. No, eso no es un profeta. Un profeta es una persona que trae la palabra de Dios. ¿Por qué Isaías era un profeta? Isaías traía augurios, ¿no? Isaías dijo, oye, arrepentíos y volveos de vuestros pecados. Que a Dios, como dice Isaías capítulo 1, que está cansado de los sacrificios, de los holocaustos, que está cansado de oler a cabrito muerto. Que Dios quiere que cambiéis vuestra actitud, que volváis a Él, que seáis más buenos en resumidas cuentas. El profeta trae el mensaje de Dios. No un futuro, sino trae un presente. Oye, que tenéis que cambiar, que Dios quiere esto. Como Jeremías, el profeta de las lágrimas. ¿Qué mensaje traía? Volved al Señor, volved. El profeta no trae futuro. Algunos sí, dicen algunas cosas del futuro. Pero ser profeta es hablar la palabra de Dios. Por eso en Mateo capítulo 7, 21, 22, aparecen unos que le dicen a Jesucristo después de morir, Señor, Señor. ¿Han escuchado este pasaje? El Señor Jesucristo dice, muchos vendrán en aquel día. ¿Qué día? Cuando mueran. Diciéndome, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos. No eran profetas, sino que predicaban la palabra. En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Pero qué les dirá el Señor? Entonces les declararé, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios que está en los cielos. ¿Entienden? No se trata de decir, se trata de hacer. A Dios no le gustan los labios, a Dios le gusta el corazón. Estos falsos cristos han aumentado como los hongos cuando llueve, como las setas, por todos lados, sobre todo evangelio de la prosperidad, ¿sí? Iglesias que se llenan y donde te piden el dinero, dame. Y la gente se deja engañar.
Hay un montón de vídeos por internet. Había una pastora, otra cosa. ¿Puede haber pastoras? No debería haber pastoras. Eso dice la palabra, no yo, es la palabra. Pero eso es otro tema. Pero yo vi una pastora, se llamaba, no sé si era Ana Maldonado o Ana Méndez, una de las dos. Sacaba un billete y decía, mira, vamos a escuchar hablar al billete. Vamos a escuchar al billete. Oh, sí, sí. Y el billete dice que hay que echarlo aquí. Y decía a la gente, traed vuestros billetes. Venga, no vamos a servir a Mamón. No, Mamón es el dios de las riquezas. Cuando Jesucristo dijo que no podéis tener dos señores, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Esa palabra griega es Mamón, que significa el dios de las riquezas, el billete. Y dice, trae el dinero, trae el dinero. Y engañan a las personas. Eso también lo hacía la Iglesia Católica antes. En la época a comienzos del siglo XVI, cuando Martín Lutero fue a Roma, ¿saben qué veía? Que se compraba el cielo. Las indulgencias plenarias. Tú eras muy pecador, pero tú tenías mucho dinero. ¿Y qué hacías? Te ibas a Roma. Ibas a hablar con el Papa. Papa, ¿qué tal? Pues mira, aquí construyendo la Capilla Sistina. ¿Qué quieres? Mira, tengo mucho dinero. ¿Me perdonan los pecados? Ah, sí, tus pecados están perdonados. Ya vas al cielo. Te cogían el dinero y ya te ibas al cielo. ¿Y qué ocurría con esa gente? Iban al infierno. Pero que yo compraba mi billete. ¿Entiende? Nosotros estamos, miren, de verdad, nosotros estamos aquí para decir la verdad. Porque si nosotros mentimos o maquillamos la verdad, estamos defraudando a Dios. ¿Se imaginan a un profeta que no profetice? ¿Se imaginan a Jeremías sin abrir los labios, como dijo él? Dice, ahora me callo. ¿Por qué? Lo metieron en la cárcel, le iban a apedrear, lo querían matar. ¿Y qué dice? Pues ahora me callo. Pero dice, yo no pude callarme. Sentía un fuego dentro de mí que no lo podía soportar. Los cristianos no podemos callar. Podemos decir algo que siente mejor o peor, pero tenemos que decir la verdad, aunque duela. Es preferible que nos digan que estamos engañados a llegar a la puerta de la muerte y darnos cuenta que hemos sido engañados. ¿O no? ¿Qué prefieren? ¿Prefieren ser engañados? Es que la verdad ofende, pero es verdad. Es mejor que no nos engañen. Recuerden, Mateo 24, muchos serán engañados. No podemos permitirlo. Las guerras y los rumores de guerra, el hambre, cada vez hay más hambre. Dime, ¿cuánto gastas en el Mercadona? Cada vez vas a gastar más, porque esto no es nada, esto no va a ser temporal. Si me acompañas, bueno, lo vamos a ver luego. No creo que nos dé tiempo. Apocalipsis capítulo 6 habla de los 4 caballos famosos del Apocalipsis. Uno de ellos es el caballo blanco, otro el caballo amarillo, otro el caballo bermejo. Vamos a buscarlos, venga. Que se mueren de ganas, ¿a que sí? Miren, Apocalipsis capítulo 6. Un poquito más. Apocalipsis capítulo 6. Versículo 1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes con voz de trueno. Ven y mira. Y miré y aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. ¿Quién es? Pregunta de examen. ¿Quién es este que va en un caballo blanco? ¿Cristo? No. No es Cristo. Cristo es el que viene en el caballo blanco en el Apocalipsis 19. Este es uno que se hace pasar por Cristo, que viene en un caballo blanco porque el caballo blanco representa al rey cuando viene de la batalla, de la guerra. Dice, y se le dio una corona. No tenía una corona, Cristo ya viene coronado. A este se le dio corona. Por ejemplo, cuando leemos Daniel, por ejemplo, o Apocalipsis, dice que se le dará autoridad. Apocalipsis capítulo 13 habla de la bestia. El anticristo dice que se le dio una corona. Dice, todos los reyes de la tierra le dieron autoridad, le dieron el gobierno, el poder. Este es el del caballo blanco, el anticristo. Y salió venciendo y para vencer. ¿Qué significa? Pues que logrará su propósito, ser un gobernador, un líder mundial. Versículo 3, cuando abrió el segundo sello, oí el segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una grande espada, la guerra mundial. Versículo 5, cuando abrió el tercer sello, oí la voz del tercer
ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. ¿Una balanza qué significa? No es justicia. Una balanza significa comprar y vender. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, como uno en un mercadillo, 2 libras de trigo por 1 denario, 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. ¿Qué significa esto? Muy sencillo. 2 libras de trigo por 1 denario, medio kilo de trigo. 1 denario, ¿cuánto es 1 denario? Lo que gana una persona en un día. ¿Se acuerdan los que fueron a trabajar y les dieron a cada uno 1 denario? Porque tú ibas a trabajar un día y te daban 1 denario. ¿Tú ganas 50 euros al día, por ejemplo? 1 denario. Es la media, ¿no? Calculo más o menos 50 euros, 40, 50, no lo sé. Bueno, aquí la palabra está diciendo que medio kilo de trigo va a costar 50 euros. Esto representa el hambre. El hambre. Y cuando dice, pero no toques el aceite ni el vino, ¿qué significa el aceite y el vino? El vino obviamente sabemos lo que significa, ¿no? La alegría, pero no quites los vicios, no quites lo que daña. Eso no. Luego dice el 7, cuando abrió el 4 sello, oí la voz del 4 ser viviente que decía, ven y mira, y miré aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía nombre muerte, y el Hades le guía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con fieras de la tierra. La 4ª parte de la tierra, 2.000 millones de personas morirán aquí con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. ¿Qué os parece? Eso es lo que ocurrirá dentro de poco. Vendrá el anticristo, el caballo blanco, haciéndose pasar por un líder mundial. Querrá traer la paz global. Y dirán, como en Apocalipsis 13, ¿quién como la bestia? ¿Quién como ella? Le darán el poder todos los reinos de la tierra. Vale, gobierna tú, que tú que sabes. Tú que sabes que cómo va esto. Tú que has hecho la paz en el mundo, gobierna tú. Y durante 3 años y medio, según Daniel capítulo 12 o Apocalipsis 12, dice que le darán autoridad durante 42 meses. Durante tiempos y tiempos y medio tiempo. Después de los 3 años y medio, esta época es considerada como la gran tribulación. Daniel 12 también habla de esto, ¿no? Dice, porque en aquel tiempo habrá una gran tribulación cuando no la ha habido en la tierra ni la habrá. Después de 3 años y medio, Él se quitará la máscara, mostrará realmente quién es, y como dice 2 Tesalonicenses capítulo 2, se mostrará el inicuo, el injusto, el que viene con poderes engañosos, por obra de Satanás. Si quieres leer luego en casa 2 Tesalonicenses capítulo 2, habla del anticristo. Porque dice así Pablo a los tesalonicenses, en relación a la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, no es necesario que yo os enseñe, pero no vendrá antes sin que venga la apostasía, es decir, la gente abandone la fe. Y después se manifestará aquel inicuo, el hijo de perdición, el malvado, el anticristo. No dice la palabra anticristo ahí, anticristo le dice Juan, ¿no? Pero aparecerá y logrará que toda la gente, como dice también Apocalipsis 13, se pongan una marca en la mano o en la frente. Que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca en la mano o en la frente. Y su número es, número de hombre, es el 666. El que tenga sabiduría, entiende estas cosas, ¿no? Eso ocurrirá muy pronto. Pero, ¿qué ocurrirá antes de que venga el anticristo? Estamos en el tiempo del fin. Las señales se están cumpliendo. Quiero que vean, a ver si tengo por aquí. Bueno, los falsos profetas ya sabemos que han venido. Las guerras y rumores de guerra ya están aquí. Ezequiel 36, restauración de Israel. Ezequiel 37, los huesos secos cobran vida. Ezequiel 38, la guerra mundial entre Gog, Magog, Mesech, Tubal. Todas las naciones se reúnen a luchar contra Israel. Eso aparece en Ezequiel 38. Miren, Magog, Togarma, que es Turquía, Mesech, Tubal, Gomer, todas las naciones de alrededor, todos ellos se reunirán contra Israel.
Apocalipsis 9. Fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. ¿Estás leyendo eso? En una hora, un día, un mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres, y el número de los ejércitos y de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. ¿Qué estaba contándonos aquí Juan? Que en una hora, la tercera parte de la humanidad, ¿cuántos hombres, cuántos humanos son? A estas horas ya no saben de matemáticas, ¿no? 8.000 millones, lo divides entre 3, ya sé que no cuadra, ¿no? El 8 no es múltiplo de 3. Pero 8 dividido entre 3, más o menos, abuela pluma, díganme. 2.600, más o menos, por ahí. 2.600 millones de personas morirán en una hora. ¿Qué? La tercera parte de los hombres morirán, dice la hora, una hora. ¿Por qué? Porque habrá una guerra nuclear. ¿Qué ustedes se piensan? ¿Que todo se va a solucionar con Rusia, con Ucrania y todo eso? No se va a solucionar. Ahora están, mandamos Leopard, ¿mandamos tanques o no mandamos tanques? Vamos a mandar unos poquitos tanques así por aquí, por abajo, y por aquí unas ametralladoras, y por aquí unos misiles. ¿Y ustedes se piensan que Putin es tonto? Esto va a ir a más, pero el problema es que va a ir a más poco a poco para que no nos enteremos. Como se mata a una rana, cuando tú metes a la rana en el agua fría y luego poco a poco vas calentando el agua y la rana se piensa que está en el jacuzzi, hasta que el agua se pone a hervir y ya la rana muere. La rana no salta. ¿Por qué? Porque se va acostumbrando poco a poco al agua caliente y así muere. Bueno, pues esto es igual. Poco a poco se va calentando, poco a poco se va calentando. ¿Para qué? Pues para que la gente siga comprando, vendiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta que vean los misiles volar por encima de la cabeza. ¿Y entonces saben qué van a hacer? Van a venir a la iglesia. ¿Sabes cuándo la gente venía más a la iglesia? Cuando la pandemia. Mis hermanas me decían, ¡ay, háblanos de Dios, háblanos de Dios! ¡Ay, esto sí, esto es el fin! Mira, ya se nos ha olvidado la mascarilla. Somos peor que los animales, qué poca memoria tenemos. Zacarías capítulo 14, versículo 12. Miren lo que dice aquí la palabra, asombroso. Esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies. Se consumirán en las cuencas sus ojos y la lengua se les deshará en su boca. ¿Qué dice aquí Zacarías? Que los ejércitos que se reúnan para luchar contra Jerusalén, Dios los va a castigar y estando ellos de pie, su carne se va a corromper. Estando sobre sus pies, se consumirán sus ojos dentro de las cuencas. Y estando ellos de pie, su lengua se deshará dentro de su boca. Y yo para mis adentros digo, ¿y cómo es eso? Esto. ¿Qué es eso? Le llaman el hongo, ¿no? Dios castigará con la guerra nuclear, morirán 2.600 millones de personas en una hora y todos esos ejércitos que se reunirán a luchar contra Israel morirán por radiación nuclear. ¿Qué hace una bomba nuclear cuando te explota literalmente en las narices? Tú te consumes estando de pie. No te da tiempo ni a pedir perdón. No te da tiempo ni a decir amén. Estando de pie, se consume todo tu cuerpo. ¿Qué es una bomba atómica? Su propio nombre lo indica. Atómica, átomo. Supuestamente bombardean un átomo o de uranio o de plutonio, algo de eso. ¿Y qué hace cuando explota? Antes de tocar el suelo, explota y descompone en átomos todo lo que se encuentra en un radio de unos 30 o 40 kilómetros. Es decir, te desintegras. Lo que dice Zacarías. Se corromperán estando de pie. Se consumirán en las cuencas sus ojos y se deshará su lengua en su boca. Esto es lo que ocurrirá.
Dice aquí también Jeremías, los muertos yacerán por toda la tierra, no serán enterrados. Esto habla la palabra de Dios de esta época. El hambre está aquí, no podemos negar. Los virus están aquí, los terremotos también están aquí. Esos son los terremotos del último siglo. Miren ahora. El punto clave es el arrebatamiento de la iglesia. ¿Han escuchado hablar de esto? ¿El arrebatamiento de la iglesia? En 1 Corintios, capítulo 15, versículos 51 y 52, ¿no? 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17, que dice que en un abrir y cerrar de ojos, en un chasquido, a la final, trompeta, los muertos en Cristo serán resucitados, y todos nosotros que seremos transformados, en un abrir y cerrar de ojos. Mateo 24 lo tienen ahí, cerca, ¿no? Os leo. Capítulo 24 de Mateo. Vamos a terminar con este pasaje. Mateo capítulo 24, versículo 40 y 41. Entonces estarán dos en la cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a la hora que ha de venir vuestro Señor. Dos estarán en el campo. ¿Qué hacen en el campo? Trabajando, uno tomado y otro dejado. Dos mujeres moliendo, una tomada y otra dejada. Lucas 17 también habla de esto, que estarán dos, uno será tomado y otro será dejado. ¿Qué significa para nosotros? Pues que para Dios solo hay dos clases de personas. Miren, para Dios también solo hay dos clases de personas: los salvos y los no salvos, los suyos y los que no son suyos. ¿Y qué hará Cristo con los suyos? Así, ¿no? Como una trompeta, con voz de mando, con voz de trueno, con trompeta de Dios en el aire. Tocará la trompeta, trompeta de congregación. ¿Y los cristianos verdaderos qué harán? Dicen que serán arrebatados. La palabra griega arpazo es como secuestrado, como llevado a la fuerza. ¿Por qué? Porque si Cristo nos preguntase, oye, ¿os queréis venir ya? ¿Tú qué dirías? Espera, un poquito. Ahora que estoy ganando 1.500 euros, es que quiero disfrutar un poco más de la vida. Algunos hasta querían quedarse. Por eso dice que seremos arrebatados. Arrebatados. Pero ¿qué ocurrirá con otros? Cuando dice que uno será tomado y otro dejado, no está diciendo que el 50% serán tomados y que el 50% serán dejados. No está hablando de esto. Igual que la parábola de las vírgenes, que 5 eran prudentes y 5 eran insensatas, no está hablando que el 50% van a ir al cielo y el 50% van a ir al infierno. No. La proporción es mucho menor de los que van al cielo. Pero Dios nos está intentando decir que va a haber dos clases de personas. Unos que podrá tomar y otros que se quedarán. Y ahora pregunto yo, si pasa eso, ¿tú te vas o te quedas? Estudiando la profecía, el siguiente evento profético que falta o que sigue, porque faltan muchos, es el arrebatamiento. Todas las señales ya se han cumplido antes del arrebatamiento. Israel ya ha vuelto, ha sido restaurada, el evangelio ha sido predicado a todo el mundo, el Señor ya nos ha mostrado que va a haber guerra, rumores de guerras, hambre, pestes, persecución, todo eso ya lo hemos visto. Y el Señor está diciendo que Él está a la puerta y llama. En cualquier momento puede venir el Señor. ¿Y tú te irías o te quedarías? Yo creo que alguno se quedaría. Yo me quiero ir, pero es que no depende de ti. Es que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Es que no depende de nosotros, ese es el problema. Porque si dependiese de nosotros, todos iríamos al cielo. Miren, escúchenme, si dependiese de mí, todos ustedes irían al cielo. Todos. Pero no depende de mí. Depende de Dios. Y depende de cómo quieres tú a Dios o cómo estás buscando tú a Dios. ¿Qué corazón tienes tú ante Dios? Si te interesa su palabra o estás aquí que te estás durmiendo. Porque yo creo que Dios no quiere eso. Vamos a ver un vídeo por último. Terminamos.
momento. Ahí. Uno tomado y otro dejado. Primero de Corintios 15, os leo. Primero de Corintios 15, versículo 51 en adelante. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Palabra griega metamorfo, cambiado de forma. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Eso se llama el arrebatamiento de los santos, el arrebatamiento de la iglesia. Llevados. El Señor en el 24 dice: mirad que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Hay que estar preparados, ¿no? Recibe la salvación. Cuando tenga la salvación, ya no hay preocupación. Ya cuando venga el Señor, que venga. Tú ya tienes el equipaje preparado, que no es otro que tu alma. No, miren, al cielo no te vas a llevar tu ropa. No te vas a llevar tus títulos académicos, ni tu coche, ni tu casa, ni tu marido, ni tu mujer. No te vas a llevar nada, ni tus hijos. No puedes llevarte nada. Simplemente tu alma, que es lo más valioso. El Señor ya tiene morada preparada en los cielos para nosotros. Es una promesa, ¿no? Lo que tú estés haciendo en la tierra repercute en el cielo. Pablo dijo así, ¿no? Que hay que mandar material, hay que edificar, hay que mandar tesoro para arriba. Pero lo más importante es que tú tengas tu nombre escrito en los cielos, en el libro de la vida. El Señor Jesucristo le dijo a los discípulos: no regocijéis de que los espíritus se os sujetan, regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Eso es lo más importante. ¿Vale? Mañana continuamos un poquito más y seguiremos aprendiendo. Muchas gracias. Vamos a orar.
Señor Padre eterno, te damos gracias, Señor, por abrirnos nuevamente tu palabra, por permitir, Señor, que tengamos acceso a estas delicias, a este tesoro inescrutable. Te damos gracias, Señor, porque aparte de eso tú nos das tu espíritu para que podamos discernir y entender todas estas cosas. Ayúdanos, Señor, y danos más sabiduría. El tiempo se acaba, hemos aprendido que Israel ya ha vuelto a su tierra. Ellos están siendo restaurados preciosamente, no por ser ellos dignos de ser restaurados, sino porque tú les sigues amando, Señor, y por tu nombre les vas a restaurar totalmente el corazón. Ahora solamente queda que nuestro Señor Jesucristo venga en las nubes de los cielos para llamar a aquellos que le esperan. Y durante 7 años aquí en la tierra habrá sangre, humo, fuego, destrucción, pero en los cielos habrá gloria, alabanza y una boda, un banquete celestial con los siervos verdaderos, con la iglesia verdadera, la novia que se había preparado, ataviado con un traje blanco, de lino resplandeciente. Señor, no permitas que ningún alma que venga a este lugar siga todavía con su ropa sucia, siga todavía vestido de inmundicia y de pecado. Ayúdanos a salvar almas, Señor, para que reciban esas vestiduras que solo tú puedes dar y con las cuales solo podemos entrar al reino de los cielos. Ayúdanos para que mañana vengan más personas a escuchar tu palabra y darte gloria, honra por los siglos de los siglos. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias.